¿Cómo están? Bienvenidos a Zona Deportiva y también a una presentación especial para nuestra página de producciones deportivas en Facebook, que ha alcanzado millones de seguidores en los últimos meses. Creo que es importante pues, hacer perfiles y conocer la historia de la gente que ha influido en Guatemala y a veces apartarnos un poco del tema deportivo, que tampoco da mucho de qué hablar y que ahorita está hasta medio deprimente. Vamos a preguntarle a nuestra invitada también qué piensa de esa situación y cómo se puede resolver. Hoy está Sandra Torres con nosotros. Sandra sabe que con el cariño, admiración y gusto la recibimos hoy para conocer más allá de lo que tal vez ya la gente sabe, lo que no saben de usted, ¿no? De su infancia, de qué la llevó a la política y las cosas también un poco fuera de lo que el día a día pues la representa. ¿Cómo está antes que nada? Pues muchas gracias, Chespi, gracias a Dios bien y le agradezco este espacio, pero también agradecerle a Dios que nos da la oportunidad de podernos dirigir a sus seguidores y lo felicito por tener tantos seguidores. Muchas gracias. Yo tengo algunos, no tantos como usted, Tiene bastantes. Tengo bastantes, pero no tantos como usted, pero me da mucho gusto estar aquí para poder compartir Muchas con gracias. usted. El cariño, el de la gente, lo siente a diario, porque usted es alguien que se expone mucho públicamente. Pues gracias a Dios bien. Hay mucha gente que me saluda, me quiere, pero también algunos detractores que también... Es a todos los que somos de alguna forma pues expuestos públicamente. No es monedita de oro para caerle bien a todos. Pero gracias a Dios, cuando uno actúa bien, la gente lo recibe bien. Sí. Y esa es la experiencia que yo tengo donde quiera que voy, en la mayor parte de veces, ¿verdad? Sí. Algunas personas pues saludan muy cordialmente, dando ánimos, dando respaldo, dando las gracias, incluso de muchos apoyos que pudimos dar cuando yo fui primera dama. Claro. De 2008 a 2012. Y bueno, es parte de lo que a mí me ha gustado hacer, es ayudar a la gente, apoyar a la población, sobre todo a los niños, ¿verdad? Sí. Que es una de mis debilidades. Exactamente. La niñez, los niños, y las niñas, los jóvenes también, que hay que hacer mucho por los jóvenes, por el país en general. Sí. Porque realmente estamos viviendo situaciones muy complicadas. Bueno, recién la semana pasada que había la amenaza de un huracán, tantas familias que quedaron desamparadas, quedaron sin vivienda o sus viviendas fueron también pues afectadas, ¿verdad? Claro, las familias. Claro. Y eso pasa siempre cuando viene el invierno, crecen los ríos, se meten en las casas. La gente muy pobre pues vive a la orilla de los ríos porque es lo que tiene, ¿verdad? Y bueno, nosotros como políticos, pues tratando de ver también qué hacemos por el país. Claro, ya antes de entrar al tema, digamos, de su infancia y de cómo llegó a donde ha llegado y qué la ha ido llevando en estos caminos, mencionó el tema de los niños y sigue siendo, o sea, la desnutrición de las principales muertes de los niños en Guatemala. Realmente es triste que no se ha encontrado todavía la solución, ¿verdad? O algo que por lo menos mitigue eso un poco. Pues sí, en las cifras no han variado, ¿verdad? O sea, más bien han incrementado. La mitad de nuestros niños padecen de desnutrición crónica, severa también. Y vemos cómo muchos niños también se mueren por falta de alimentos, falta de atención médica, falta de acceso al agua potable, porque una de las causas de la desnutrición crónica es la falta de piso de cemento, digamos, en las comunidades, que está muy focalizado, ¿verdad? En las áreas del corredor seco, por ejemplo, el área Chortí, el área de Occidente, en las áreas indígenas siempre son las más afectadas, las más con mayor desnutrición, y de familias pobres, ¿verdad? Porque usted nunca va a ver a un niño desnutrido en una zona por supuesto, caudaloso en estas zonas, ¿verdad? O en la zona 10, o en la zona 9, o en la zona 14, o sea... Pero en el interior, ¿no? Se ve mucho. Se mira mucho. Bueno, la desnutrición tampoco está tan lejos, porque aquí, en las comunidades de aquí, de zona 18, de zona 6, la gente que vive en los barrancos, la gente que no tiene trabajo, sobre todo porque la pandemia también vino a afectar mucho a la población y vino a recrudecer también esa desnutrición que ha afectado a nuestro país. ¿Sabe qué es lo más triste, Chespi? Que un niño con desnutrición no tiene desarrollo intelectual y eso no es reversible. Entonces, es bien importante entrarle a ese tema. Es una tragedia para nuestro país la desnutrición. Exactamente. La verdad es parte de las preocupaciones y parte de las urgencias y emergencias que debe tener focalizado cualquier gobierno, ¿verdad? Exactamente. Mencionó la pandemia.
usted que está activa, ¿cómo manejó la pandemia? ¿Cómo le fue pues, en esa locura? Bueno, como todos estábamos encerrados, ¿verdad? Yo miraba mucha gente que salía con banderas blancas a los semáforos. Yo salía a repartir alimentos. Gente con las banderas blancas, gente que me reconocía, daba las gracias. Y también tuve la oportunidad de ayudar a algunos meseros que se habían quedado sin trabajo. Sí, mucha gente. Mucha gente que se había quedado sin trabajo. Y eso pues es parte del trabajo que a mí me gusta hacer, es ayudar y apoyar. Ese trabajo social que siempre me ha caracterizado, pues lo seguimos haciendo y primero Dios lo seguiremos haciendo. ¿Y cómo fue su niñez? Que seguramente tuvo mucho que ver con, digamos, ese ímpetu que tiene, ¿no? Y ese don que tiene de querer ayudar a la gente de bajos recursos, bueno, pues especialmente. en la escuela siempre apoyaba yo a mis compañeros, sí. Los que se quedaban atrancados con los exámenes. Siempre ¿Era buena estudiante usted? Sí, siempre fui abanderada, sí. Lo creo, sí. Abanderada, sí. Bien portada también. De repente me portaba mal, ¿verdad? Pero no tan mal como usted. No, siempre fui lejos, bien seguramente. Portada. Yo siempre fui bien portada. Y le daba copia a mis compañeros que no habían podido estudiar. Yo me recuerdo que tenía un compañero que vendía tostadas. Ajá. Y que iba descalzo a la escuela, porque yo estoy en una escuela pública. Ok, ¿aquí en la capital? En el Petén, en el departamento. Y también en Belice. Porque ahí la educación es pública y yo tuve acceso a una escuela pública. Sí, pues. Porque en los pueblos no hay, en ese momento no había escuelas privadas. Ya. Hoy hay muy pocas, sí las hay, pero muy pocas en ese momento no había. Ok. Y este compañero llegaba, vendía tostadas y le decían tostadas, no le decían su nombre. El apellido de él era Farías y todo el mundo le decía tostadas Farías, ¿no? Ajá. Llegaba descalzo, me acuerdo que no tenía zapatos y pues yo le compraba las tostadas para tratar de ayudarlo. Sí. Pero le daba el dinero, no me quedaba con las tostadas. Claro. Y algunas veces pues le dábamos las tostadas a nuestros compañeros para la refacción, ¿verdad? Sí. Y siempre pues también tratando de ayudar a los... Por ejemplo, él era muy buen estudiante. Sí. Nos disputábamos con él el primero y segundo lugar. Imagínense, un niño descalzo que vendía tostadas y era uno de los mejores estudiantes de la escuela. Sí. Hoy por hoy vive en México y es secretario de Educación de Chiapas, creo yo. Uno de esos estados de México. Sí, y es increíble, o sea, ¿verdad? se puede superar. Sí. La gente es superable si la persona estudia, si pues tiene la protección de su familia. Yo fui afortunada porque tenía también esa protección de mis papás que me dieron la oportunidad de estudiar, porque mi papá decía, miren, estudien porque la educación es lo que los va a sacar adelante. Sí. Y tenía razón mi papá. En mi casa éramos 5 hijos, 3 mujeres y 2 hombres. ¿Usted en qué número? Yo era la cuarta. Ah, la cuarta, o sea, sí, casi que la chiquita. Sí, pues. Pero no era la consentida tampoco, porque siempre los papás tienen a alguien consentido. Sí. A mí se me hace que usted sí era el consentido. No, tiene cara mi hermano Luis Pedro era más consentido. Pues yo no era la consentida, pero como sacaba buenas notas, pues por lo menos destacaba. Sí. Pero de las cosas que yo me recuerdo era que como era la cuarta, a mí me daban, nunca estrenaba, solamente estrenaba para Navidad y para mi cumpleaños. Y de ahí me pasaban los vestidos de mis hermanas. Sí, claro. Porque, pues así pasa, muy ¿verdad? Común, ajá, es muy común, eso es lo que pasa. Es de las cosas que a mí me marcaron, que me marcan pues de lo que me recuerdo. Y es, por ejemplo, Eric Barrondo, que es una historia, digamos, similar en el sentido que él también, él en Cobán, ¿verdad? Tenía que caminar, dice, 5 o 6 kilómetros diarios para ir al colegio, obviamente una tortilla cuando les iba bien, sino y con chile, y un poquito de sal, si les iba bien, y limón, eso era ¿verdad? su alimentación. Pero Eric es una cabalmente historia como de resiliencia que lo tienen mucho los guatemaltecos, y llegó a una medalla olímpica sin mayor... Admirable, ¿verdad? Sin mayores la recursos. De él, claro, exactamente. Sí. Entonces, y esa resiliencia que usted tiene, porque usted creo que también eso es una característica suya muy evidente. ¿Será por la forma en que creció y por las situaciones? Sí, soy una persona de pueblo, soy una mujer de pueblo, crecí en un pueblo, vengo desde abajo, me ha costado también salir adelante, estudié en una escuela pública. Sí. Luego vine para la universidad, bueno, estudié con beca también. Ajá, fui qué bueno. O sea, en la secundaria. Qué bien. Porque era bien portada. Qué bueno, sí, porque sacó buenas notas. Eso hay que decirle a los niños. Era abanderada. Entonces, tuve la oportunidad de tener esa beca que pues, me ayudó muchísimo. Sí. Luego, ya terminando la secundaria, me vine para
para la capital, porque en Petén no había universidades. Entonces, hasta hoy, más o menos, hay algunas universidades, hay más presencia de universidades privadas. Claro. Y también de la San Carlos, me vine a estudiar aquí a la San Carlos. Y obviamente, pues, en una casa de huéspedes, porque mis papás vivían en el Petén. Claro. Y fue un proceso duro, bonita experiencia dura, ¿verdad? Sí, pues. Porque no es lo mismo estar uno en su casa, que vivir en una casa de huéspedes, que uno tiene que comer lo que le dan, ¿verdad? Y adaptarse a una nueva forma de vida. Yo me recuerdo que me dormía, imagínense, yo me recuerdo que cuando los primeros días que me montaba las camionetas me dormía porque no conocía la capital, iba a dar toda la vuelta, porque no conocía, cuando sentía que me había pasado la parada de la universidad. Pero bueno, es parte de las anécdotas, parte de las experiencias que uno va viviendo y que, pues, que lo van formando a uno, ¿verdad? Porque yo le digo a mis hijos, mire, estudien, supérense, gracias a Dios se han superado, porque ellos ahora tienen mejores oportunidades que lo que alguno tuvo, ¿verdad? Por supuesto. Yo me imagino que usted... Es lo que uno como que lo que quiere ir dándole a los hijos es mejores oportunidades de las que a uno le dieron. Y es lo que uno quisiera trasladarle a los jóvenes, ¿verdad? A los patojos, que aprovechen el tiempo, que no lo pierdan, sino que se dediquen a estudiar, que sí tienen oportunidades, pero también triste porque hay muchos jóvenes que no pueden estudiar, pues no tienen oportunidades. Yo miro, por ejemplo, en la zona 18 de aquí de la capital, hay 2 institutos de educación diversificados, nada más para tantos jóvenes que viven en esa zona. Y vienen de familias muy pobres, de madres solteras que no tienen trabajo, que no tienen empleo, y que tienen que salir de la zona 18 a la zona 1 o a la zona 6 para poder aprender un oficio o tener la oportunidad de un instituto diversificado. Para empezar a trabajar, imagínense, y no tienen para pagar el pasaje. Entonces, por esos jóvenes hay que preocuparse porque pues, son jóvenes que no tienen futuro. Y lo que queremos es que nuestra juventud, que nuestro país tenga futuro, sea próspero, genere oportunidades de empleo. Y los jóvenes también, cuando los que se gradúan y logran graduar, pues no consiguen trabajo recién graduados, porque les dicen que no les dan trabajo porque no tienen experiencia. ¿Y cómo van a tener experiencia si nunca han trabajado? Por supuesto. Entonces, es parte de lo que hay que... de las propuestas que nosotros como partido estamos desarrollando, y también ver tantos jóvenes que se van hacia Estados Unidos, ¿verdad? Sí, claro. Buscando mejores oportunidades, porque en nuestro país... prueba de ello es la gran cantidad de dinero que entra por el tema de las remesas, ¿verdad? Así son los principales ingresos del país, pero también es alarmante porque pues muestra la cantidad de gente que migra a Estados Unidos. Así es. Bueno, y eso es lo que tenemos hoy por hoy, un país joven, somos un país joven, ¿verdad? Tenemos que trabajar por nuestros jóvenes para que tengan oportunidades de educación, porque eso es lo que uno quiere para sus hijos, ¿verdad? Un padre de familia, ¿qué es lo que quiere para sus hijos? Más adelante tendremos la segunda parte de esta entrevista de 4 partes con Sandra Torres, que culminará la próxima semana en Zona Deportiva. Más adelante les explicamos también por qué estamos acá en Top T, ahora que volvamos.